Jack Reynolds perdió a su hijo Ethan en medio de una red de mentiras y secretos que nadie quería revelar. Detrás de esta injusticia, una oscura organización traficaba con niños, jugando con vidas como si fueran piezas de un juego cruel. Pero el destino le presentó a Jack una señal imposible de ignorar. Un bebé con la misma marca que Ethan, una esperanza que lo impulsó a luchar contra todo. Pero solo escuchen cómo un giro inesperado transformó esta lucha y por qué la justicia, finalmente, encontró su camino. Jack Reynolds vivía en un pequeño pueblo de Texas, donde las calles parecían detenerse en el tiempo y la vida transcurría con calma y sencillez. Era un hombre fuerte, de mirada serena, marcado por la experiencia de la pérdida, pero con un corazón lleno de amor para su hijo. Desde que su esposa había fallecido en un accidente hace 2 años, Jack se había convertido en el pilar de su hogar. Un padre soltero que se esforzaba cada día por darle a Ethan la infancia que ambos merecían. Trabajaba en la estación de tren local, un lugar que conocía desde niño, donde los sonidos del silbato y el traqueteo de los vagones formaban parte del paisaje cotidiano. Sus turnos eran largos, pero siempre encontraba la manera de llegar a tiempo para compartir con Ethan los pequeños momentos que llenaban de luz sus días. Una tarde en el parque, una historia antes de dormir, o simplemente una sonrisa compartida que borraba, aunque fuera por un instante, la sombra de la tristeza. A pesar del peso que la ausencia de su esposa dejaba en su alma, Jack había hallado un frágil equilibrio, aferrándose a cada sonrisa, cada risa y cada mirada inocente de su hijo, como si fueran tesoros. La rutina de sus vidas, aunque sencilla, era su refugio y su esperanza. Una tarde de verano, con el sol empezando a caer y pintando el cielo de tonos dorados, Jack decidió dar un paseo cerca de las vías del tren para despejar su mente tras un largo día. El aire estaba cálido y suave, y el susurro del viento entre los árboles parecía llevar consigo recuerdos de tiempos mejores. Mientras caminaba, algo llamó su atención. Un sonido leve, un ruido familiar que despertó en él una mezcla de sorpresa y alerta. Miró hacia abajo y lo que vio lo detuvo en seco, como si el tiempo se hubiese congelado por un momento. A pocos metros, sobre la hierba, había un bebé gateando, solo, sin compañía. Sus pequeños movimientos eran torpes, pero decididos. Lo que realmente dejó a Jack sin aliento fue la marca en el brazo del niño. La misma marca de nacimiento que tenía Ethan. Una marca que hasta ese momento él había visto solo en su hijo. Una señal única. Una marca de identidad que parecía imposible de encontrar en alguien más. El corazón de Jack comenzó a latir con fuerza, mientras una mezcla de incredulidad y esperanza lo invadía. ¿Cómo podía ser? ¿Qué hacía ese bebé allí, tan cerca de las vías,
en plena soledad. El silencio alrededor parecía intensificar ese momento, como si el mundo esperara la respuesta a un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Jack sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza, como si intentara romper las barreras de su pecho. ¿Cómo podía ser posible? Ethan estaba en casa, seguro, al cuidado de su niñera, a varios cientos de metros de distancia. Sin embargo, el bebé que tenía en sus brazos parecía un reflejo perfecto de su hijo, una imagen imposible que desafiaba toda lógica. El pequeño no lloraba, ni mostraba signos de miedo. Sus ojos grandes y tranquilos miraban a Jack con una inocencia pura, casi como si estuviera esperando algo o a alguien. Jack lo sostuvo con delicadeza, cuidando de no asustarlo, mientras sus ojos recorrían el paisaje en busca de alguna presencia, algún indicio de quién podría haber dejado a ese niño allí. Pero no había nadie. El silencio era profundo y el aire parecía cargado de una tensión invisible. En ese instante, una sensación antigua y pesada comenzó a apoderarse de Jack. La verdad que había enterrado con tanto cuidado durante años empezaba a emerger, como un susurro que se vuelve un grito en su interior. Recordó aquella noche oscura, meses atrás, cuando Ethan desapareció por unos minutos y volvió cambiado, como si algo invisible hubiese tocado su alma. Su esposa, antes de morir, le había contado sobre una niña que había encontrado en la misma zona donde ocurrió el accidente. Una niña que tenía la misma marca de nacimiento en el brazo. En ese entonces, Jack había intentado olvidar esas palabras, atribuyéndolas al cansancio o a un sueño confuso que la mente juega en los momentos difíciles. Pero ahora, sosteniendo a aquel bebé silencioso y misterioso, esa historia olvidada parecía tomar vida de nuevo, despertando un misterio que Jack no podía ignorar. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba qué secreto escondía esa marca y qué destino invisible unía a esos dos niños bajo el cálido sol de Texas. Con el bebé aún en brazos, Jack sentía cómo una corriente de emociones encontradas lo atravesaba por completo. Por un lado, había una chispa de esperanza que iluminaba su corazón cansado. Por otro, una profunda desesperación que le recordaba todo lo que podía perder si la verdad salía a la luz. Sabía que aquella situación podía desmoronar la vida tranquila que había luchado por construir junto a Ethan, pero también intuyó que ese pequeño ser era una pieza clave para resolver el enigma que había marcado a su familia. Al día siguiente, con la mente llena de dudas y el corazón latiendo con fuerza, Jack llevó al bebé al hospital local. Allí, tras varias pruebas y exámenes,
Una doctora con mirada seria le explicó algo que parecía salido de un sueño improbable. El bebé presentaba un raro trastorno genético relacionado con la marca de nacimiento que llevaba en el brazo. Ese dato confirmó lo que Jack apenas se atrevía a sospechar. Aquel niño no solo tenía una conexión biológica con Ethan, sino que quizás era, de alguna manera, su hijo perdido, o al menos alguien íntimamente ligado a él. Esa noche, en la soledad de su hogar, Jack revivió con intensidad el dolor de la pérdida y la incertidumbre que lo había acompañado durante tanto tiempo. Recordó a su esposa, la fragilidad de sus últimos días y el misterio que parecía seguir a su familia como una sombra silenciosa. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, nació una nueva determinación, fuerte y clara. No descansaría hasta descubrir toda la verdad. Aunque eso significara enfrentar secretos oscuros, verdades ocultas y quizá a quienes, por miedo o conveniencia, habían preferido callar. Porque ahora sabía que la felicidad tranquila que había protegido era solo la superficie de un misterio mucho más profundo, y estaba decidido a llegar hasta el fondo. Desde el momento en que Jack sostuvo al bebé en sus brazos, una nueva fuerza comenzó a surgir en su interior. La determinación de desentrañar la verdad se convirtió en su motor. Empezó a investigar con minuciosidad, recorriendo clínicas, consultando archivos y buscando entre registros desaparecidos que nadie parecía querer revelar. Cada pista, cada dato, lo acercaba a un oscuro secreto que había permanecido oculto demasiado tiempo. Fue entonces cuando descubrió algo aterrador. Una red de tráfico infantil que operaba en su región, con vínculos directos a la noche fatídica en la que Ethan desapareció por un breve instante, cambiando para siempre su destino. La rabia creció en su pecho, ardiente y desgarradora, pero más fuerte que el enojo estaba el amor inquebrantable que sentía por su hijo. Ese amor le dio valor para seguir adelante. Con la ayuda de un detective local que compartía la misma voluntad de justicia, Jack comenzó a desmantelar parte de esa red oscura. Entre los indicios que encontraron, apareció una esperanza que hasta entonces parecía imposible. Señales de que Ethan seguía vivo, cuidado y protegido por alguien que había decidido mantenerlo a salvo, lejos de las sombras que lo acechaban. El camino era arduo, lleno de obstáculos y momentos en que la desesperanza amenazaba con dominar. Pero Jack no se rindió. Cada paso era una victoria silenciosa, un acercamiento a la familia que anhelaba reconstruir. La historia concluye con Jack de pie, junto a las vías del tren donde todo había comenzado, sosteniendo al bebé contra su pecho. Miró la marca en su brazo, aquella señal única, que ahora simbolizaba mucho más que una simple coincidencia. Era la luz de una esperanza renacida.
el compromiso de un padre que prometía que esta vez nada ni nadie volvería a separarlos.